Son las 7, las 6 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Muy buenos días, bienvenidos a la mañana del fin de semana de COPE. Es 13 de enero y este fresquito que venimos arrastrando, especialmente desde el miércoles, va a empezar a remitir. No hay que confiarse, sobre todo si sales ahora mismo a la calle y lo haces, no sé, en Vitoria, en Pamplona, en Burgos, en Valladolid. En estas capitales te vas a encontrar todavía con registros bajo cero, que es lo propio de esta época del año. Pero como te digo, la situación va a cambiar y se va a notar con fuerza mañana, con máximas que van a rozar los 25 grados en Valencia y que van a estar por encima de los 20 en muchos puntos de la mitad sur. De esta estabilidad general hay que excluir a Galicia y al entorno de esta comunidad, donde una borrasca que han bautizado con el nombre de Hipólito va a dejar nubes y lluvias. Ahora vamos con ese encuentro de confraternización que ha preparado hoy Pedro Sánchez con sus ministros en la finca de Quintos de Mora en Toledo. Como son tantos, les da hasta para jugar un partido de fútbol. 22, 11 y 11 y el árbitro Sánchez. Enseguida vamos también con lo de la subida del salario mínimo. Pero antes hay que explicar ese nuevo avispero, que no es tan nuevo, y cuyos efectos a día de hoy, avispero internacional, cuyos efectos a día de hoy a esta hora son difíciles de calcular. Hay que situarse en Oriente Próximo, en Yemen, donde hay un grupo islamista armado que está financiado por Irán, otra vez Irán, como condimento esencial de todos los conflictos en la zona. Un régimen, el iraní, con el que ha coqueteado y bastante más un partido que ha formado y en parte forma parte del gobierno de España, para que no se nos olvide esto. El caso es que estos hutíes armados, terroristas, llevan desde noviembre intensificando sus ataques contra los buques mercantes que atraviesan el Mar Rojo. No es un mero lugar de tránsito. Estamos hablando de un enclave estratégico, una ruta fundamental por la que se calcula que transita hasta el 15% del comercio mundial. Esto las principales potencias, o las que aspiran a serlo, no se lo pueden permitir, esos ataques. No pueden quedarse vendidos y que esos mercantes que transportan elementos esenciales para su comercio, para su industria, del automóvil, por ejemplo, o de todo lo que tiene que ver con la tecnología, se vean atacados día sí y día también. Para entender lo que puede pasar hay que ponerse delante de un mapa y fijarse en lo diferente que es llegar desde Asia a Europa, atravesando el Mar Rojo a través del Canal de Suez, o tener que hacerlo rodeando todo África por el sur. Si se opta por esta segunda opción, lo que se hace es encarecer más el vehículo que te vas a comprar, además de retrasarse su entrega, o los teléfonos móviles, o las tablets, o todos los tipos de productos que vienen de Asia. Solo la semana pasada, el volumen de mercancías transportadas por el canal cayó un 35% si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior. Tener que bordear ese enclave hace que la ruta se amplíe unos 15 o 20 días y el coste se incrementa hasta en un 60%. ¿Qué dicen los hutíes que están financiados por Irán? Que estos ataques son la forma de apoyar a los terroristas de Hamás ante la respuesta que está dando Israel a la agresión sin precedentes del 7 de octubre. El dinero lo pone el régimen iraní de los ayatolás y así consigue expandir en el Mar Rojo la guerra entre Israel y Hamás, a la que habría que añadir una pata más, que lleva al Líbano, con otro grupo terrorista como es Hezbollah como protagonista. Estas son, por tanto, ahora mismo las tres patas de lo que se está viviendo, de los conflictos que hay en Oriente Próximo. Este viernes Estados Unidos y Reino Unido han liderado la primera parte de lo que han denominado como Operación Guardián de la Prosperidad. El nombre es muy claro para saber lo que quieren. Y ahí están, además de estas dos potencias que te he dicho, pues Canadá, Australia,
Nueva Zelanda, Corea del Sur, Alemania, Países Bajos, Dinamarca. Y lo primero que han hecho ha sido bombardear enclaves de los hutíes en Yemen. Han sido ataques, dicen, quirúrgicos contra los intereses de este grupo armado. Y ellos, los hutíes, han respondido asegurando que no van a parar. Este portavoz de los hutíes lo que viene a decir es que declara una guerra abierta contra Washington y Londres en defensa de su soberanía y de su independencia. Lo que ha hecho Estados Unidos y Reino Unido es un paso cualitativo de muchísima relevancia. Han pasado de tener una actitud defensiva en este enclave del Mar Rojo, vigilando los buques mercantes que pasan por la zona, a atacar directamente. El presidente Biden ha dicho que lo hacen para garantizar la estabilidad económica, el comercio mundial, y califica a los hutíes directamente de terroristas. ¿Y España qué? Bueno, no hay que ser gran observador para percatarse de que en esa lista de países que te acabo de mencionar, que apoyan la alianza de la Operación Guardián de la Prosperidad, no está el nuestro. Y no es casual. Es una decisión política, completamente estudiada, que ha sorteado hasta ahora la presión de Estados Unidos, con llamadas incluidas, para que participara España. Sánchez tiene 1001 frentes abiertos y lo que ha venido a decir es: no, nos ponemos de perfil y no enfadamos a nuestros socios, ni dentro del gobierno ni tampoco a nuestros socios parlamentarios. Claro, aquí lo que han hecho es recurrir a un clásico. Nosotros somos un gobierno buenista que apuesta por la paz. Y ahí está Margarita Robles. España no va a participar en el Mar Rojo y no va a participar en el Mar Rojo porque está participando en este momento en 17 misiones y lo está haciendo con esfuerzo, con profesionalidad de los militares y, por lo tanto, seremos respetuosos con las decisiones que tomen otros. Y lo que sí que quiero dejar siempre muy claro es que España, que es un aliado serio, responsable, fiable y comprometido, toma sus propias decisiones. Una decisión política, está claro. Y como todas las decisiones políticas, tiene consecuencias. De momento ahí está ese conflicto con los hutíes de Yemen, ahí está ese conflicto de Israel contra Hamás, también la amenaza de los terroristas libaneses de Hezbollah y con la amenaza de contagiarse a Irak, lo que nos faltaba. En España, hoy las miradas se ponen en la finca de Quintos de Mora, en Toledo. Sánchez reúne allí a sus ministros después de una semana que se han vuelto a mover en el auténtico filo. La reunión tiene dos objetivos. El primero, sentar doctrina. Definir bien el argumentario para que todos repitan a coro lo mismo. Con lo de la amnistía lo tenían más o menos claro. Es algo cuyo desgaste dan por amortizado, aunque sea una ley cuya tramitación está aún en mantillas, aunque tengan todavía que asumir el recibimiento estelar del expresidente fugado del delincuente Puigdemont. Pero toca afianzar doctrina en las cuestiones más nuevas, como la cesión de las competencias en inmigración a la Generalitat de Cataluña. Saben que esto ha generado tensiones entre otros socios. Son conscientes de que han pactado esta cesión a un partido supremacista de claros tintes xenófobos. Pero son de los que dependen. Y depende su supervivencia Moncloa. Y por eso van a minimizar todas sus cesiones. Hoy el periódico El País nos da ya más que una pista de por dónde puede ir ese argumentario al que lleguen hoy en la finca de Quintos de Mora. El gobierno no prevé hacer grandes cesiones a la Generalitat en materia migratoria, como podrían ser el control de flujos o las expulsiones de inmigrantes. Lo que frustra, dice el periódico de Prisa, las pretensiones de Junts. Esto último no lo dice el ministro Félix Bolaños, faltaría más, pero va en esa misma línea. Se acaba de firmar a nivel europeo el Pacto de Migración y Asilo. Se ha firmado en diciembre. Es un pacto donde se establece con toda claridad que la política migratoria es una política europea y, por tanto, las orientaciones vienen de Europa. Y a partir de ahí, pues quien ejerce la competencia es importante, pero tiene que ejercer la competencia dentro de las orientaciones que marca el Pacto de Migración Europeo y las orientaciones de la Comisión Europea. ¿Y por qué no explican o por qué no muestran por escrito
los acuerdos a los que han llegado con Junts. ¿Qué de piruetas tienen que dar para explicar todas las cesiones a los separatistas? Por eso la reunión de hoy, para que todos digan lo mismo y repitan a coro. Digo que ese es uno de los objetivos del encuentro en Quintos de Mora. El otro es también planificar bien la estrategia para lo fundamental de todo gobierno, que no deja de ser la aprobación de los presupuestos generales del Estado. La finca ya te hemos dicho que está en el término de los Llévenes, en Toledo, en Castilla-La Mancha, que es el único territorio en el que el PSOE consiguió reeditar su mayoría absoluta. El presidente es Emiliano García Paje, siempre crítico con las políticas de Sánchez, pero que luego al final los socialistas castellano-manchegos terminan avalando todas las políticas de Sánchez. Con su discurso, sí, consigue desnudar al presidente del gobierno y lo ha hecho a cuenta de la cesión a Cataluña de las competencias en inmigración. Lo que quiere Puigdemont es poco a poco ir construyendo un Estado para el día en que quieran tener lo propio. Con las cosas de comer no se puede mercadear. Y sinceramente estoy muy preocupado. Me preocupa desde una perspectiva incluso progresista. Porque si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras. Pero las pide Puigdemont para lo mismo y eso no tiene nada de progresista. Eso es exactamente reaccionario. Pero es que sobre todo no me parece constitucional. Bueno, es verdad que la comparación con Vox es lo que seguro más ha escocido a Pedro Sánchez y a muchos de sus ministros, como la también castellano-manchega Isabel Rodríguez. El problema es que las palabras se diluyen y los votos de los socialistas de Castilla-La Mancha van siempre en la misma dirección: a apoyar la amnistía y todas las cesiones que encargue Puigdemont. Y vamos cerrando una semana que no ha ido especialmente bien para Yolanda Díaz, para la vicepresidenta de Sumar. Sus antiguos colegas de Podemos han comenzado a servir la venganza y lo han hecho en plato frío, sí. Por eso le tumbaron el miércoles el decreto para la reforma del subsidio de desempleo. Ahora, la vicepresidenta ha terminado la semana sacando pecho por el acuerdo para subir el salario mínimo un 5% en 2024. Beneficia a más de 2 millones de españoles y la ha sacado adelante con un acuerdo exclusivo con los sindicatos. No forma parte de ese acuerdo la patronal. Y lo que hemos hecho es que hay que sentarse a intentar ayudar esto. Y bueno, y lo que pasa es que siempre la gente se olvida de esto y esta vez hemos dicho, pues va a ser que no, para que esto quede claro. Es decir, que quede claro cuál es la postura, en este caso la COE. Y claro, y lo que tiene menos sentido todavía es que el secretario de Estado se plante y diga, pues mira, como esto no es así, en vez de taza y media. Porque claro, yo la pregunta que me hago es, ¿y cuál es el criterio del gobierno para aplicarlo? Es Antonio Garamendi, el presidente de la COE, tras ese acuerdo exclusivo con los sindicatos que le ha supuesto a Yolanda Díaz un cierto alivio después de una semana horrible. Una subida, la del salario mínimo, por cierto, que no soluciona uno de los grandes problemas que arrastra España y que no es otro que el del desempleo. Hay más noticias en este sábado, te las cuento titulares con Luis Calabor. Exprimir la piñata. La Fiscalía de la Audiencia Nacional abre diligencias para esclarecer si hay delito en la performance del 31 de diciembre en la sede del Partido Socialista en Ferraz, donde unos exaltados golpearon una piñata cuya imagen pretendía representar a Pedro Sánchez. Mientras, un juzgado de Castellón absuelve a una asociación feminista que retrató a Santiago Abascal con un supuesto disparo. Derrumbe. Al menos 18 personas han perdido la vida en Colombia por 2 derrumbes de tierra ocurridos en una carretera del departamento del Chocó, situado en el oeste. Además, 30 personas resultaron heridas. Las autoridades siguen rescatando a los afectados por el alud. Sigue el conflicto en Ecuador. El pulso entre el gobierno de Ecuador y las bandas de crimen organizado continúa. La tensión se centra en los motines carcelarios y la propuesta del presidente Daniel Noboa de subir el IVA. Se han registrado más de 850 detenciones en estos 4 días y al menos 6 presos se han fugado de la cárcel esta noche. Sigues en la mañana del fin de semana de COPE, ya sabes que nos vamos hasta las 8:30, que es cuando llega César Lumbreras, le toca la chifla y convoca a todas las gentes del campo agropopular. Ahora son las 7:14, 6:14 en Canarias. Antonio Herray. La mañana. COPE, estar informado.
Este fin de semana, llega como un auténtico tren expreso. Un clásico en tiempo de juego, en una final imprescindible. Este domingo jugamos la final de la Supercopa de España en COPE. Venga, vamos. Real Madrid, Fútbol Club Barcelona. Partidazo. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número 1 del deporte. Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido 33.161 33161, serie 47047. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Hola, oye, hace falta algo. Que estoy en el súper del Corte Inglés y hay un 70% en la segunda unidad en muchísimos productos. He visto el Ariel Oxy, que no nos quedaba. Y también el salmón ahumado a la balinesa, al que te gusta. Mira a ver y me dices que un 70% es mucho descuento. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado. De manera oficial, ya sabemos cómo se comportaron los precios durante todo 2023. Es decir, cómo nos afectó la inflación a nuestros bolsillos. Como titular, podemos decir que 2023 cerró con una moderación del IPC, sin subidas tan acusadas, pero si bajamos al detalle, hay que decir que de media subieron un 3,5% más que el año anterior. Si analizamos los datos detenidamente, nos damos cuenta que hacer la compra fue el pasado mes de diciembre casi un 30% más caro que en marzo de 2021, cuando comenzó la espiral inflacionista que vivimos. Alimentos básicos como el aceite valen el doble que hace un año. Claudio Cid. Diciembre ha terminado con una moderación en la subida de los precios. La inflación se ha situado en el 3,1% y el cómputo del año se queda en el 3,5%, menos de la mitad del 2022. Los alimentos terminan con un saldo negativo. Los hemos pagado un 11,8% más caros que hace un año. Y eso a pesar de que los de primera necesidad tienen IVA cero. Son 2 décimas más que el año anterior y el triple que la inflación general. El aceite, por ejemplo, cuesta ya 12 euros el litro, casi el doble que hace un año. Las legumbres son un 13% más caras y superan los 4 euros el kilo, y el precio de la fruta se ha encarecido un 12%. La inflación subyacente, la que quita los alimentos frescos y energía, la que muestra una imagen más real, ha caído hasta el 3,8%, 7 décimas menos que en noviembre, y finaliza el año en el 6,1%. Todavía es el triple del límite impuesto por el Banco Central Europeo. Gracias, Claudia. Como acabamos de escuchar, la tasa de inflación con la que cerró 2023, el 3,5%, está aún por encima del nivel de equilibrio del 2%, que el Banco Central Europeo considera necesario para empezar a rebajar los tipos de interés. Por eso nos hemos preguntado qué comportamiento tendrán los precios para este 2024. María Jesús Fernández es economista senior de Funcas. Esperamos que esta tendencia a reducción lenta de la tasa de inflación en estos componentes se mantenga a lo largo de 2024. Lo que ocurre es que la tendencia descendente de las presiones inflacionistas va a ser en parte contrarrestada por la reversión de las bajadas del IVA, de modo que no esperamos que se vuelva a tasas del 2% antes de que acabe el año. Bueno, por el momento la vida hoy está un 3,5% más cara que hace un año, pero los alimentos subieron en 2023 casi un 12%. Pendientes de la escalada de tensión en el Mar Rojo, esta misma noche Estados Unidos ha lanzado un nuevo ataque contra los rebeldes hutíes en Yemen. Ataque que, te recuerdo, se produce tras la acción militar a gran escala realizada ayer en una misión conjunta liderada con el Reino Unido. Esa acción ha provocado que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se haya reunido de urgencia para que tanto Estados Unidos como el Reino Unido informen de sus planes sobre la zona y de alguna manera justifiquen esos bombardeos. Vamos a ver qué ha pasado
en esa reunión de Naciones Unidas. Corresponsal en Washington, Juan Fierro. Sin ninguna resolución, sin ninguna declaración final, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se limitaba a escuchar las explicaciones de los Estados Unidos y el Reino Unido sobre el ataque sobre posiciones hutíes en Yemen, así como las críticas de Rusia y China a estas acciones. Tanto la embajadora estadounidense como la embajadora del Reino Unido hablaban de los ataques como necesarios y proporcionados. Unos ataques, proseguía la embajadora estadounidense, consistentes con la ley internacional y en ejercicio del derecho inherente de los Estados Unidos a defenderse, como se refleja en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Un argumento que no convencía a Rusia, cuyo embajador hablaba de un ataque dirigido contra la población civil del Yemen y sin ninguna relación con el derecho de defensa legítima de los Estados Unidos o el Reino Unido. Gracias, Juan. El objetivo, sin duda, es acabar con ese grupo terrorista, es garantizar el comercio mundial. Pero la pregunta que nos hacemos, ¿quién son exactamente los hutíes de Yemen? ¿Y qué capacidad de influencia tienen en Oriente Próximo? Nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez. Desde octubre, para mostrar su apoyo a los palestinos, los hutíes han realizado decenas de ataques en el Mar Rojo con drones y misiles contra barcos que se dirigían hacia puertos en poder de Israel. Han llevado a cabo estos ataques en respuesta a los bombardeos del ejército israelí sobre Gaza. Y ahora Estados Unidos y Reino Unido han atacado con aviones y misiles objetivos hutíes en Sanaa, capital de Yemen, y en otras ciudades yemeníes. Algunos aviones británicos han despegado desde Chipre, los aviones estadounidenses desde un portaaviones. Han atacado depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento y fábricas de armamento de los hutíes. En esa zona no solo está en juego la seguridad de la zona, también intereses económicos, porque por el canal de Suez pasa el 15% del comercio mundial. Pese a ello, España ha decidido autoexcluirse de participar en ningún tipo de misión en el Mar Rojo. Lo decía la ministra de Defensa, lo argumentaba Margarita Robles. Máximo respeto a las actuaciones que realicen otros países. El respeto hace que nosotros, como españoles, seamos los que decidamos, valorando siempre, en cada momento, nuestras disponibilidades y nuestras capacidades donde intervenimos, siempre dentro de los paraguas de Unión Europea, de OTAN o de Naciones Unidas, y en este caso concreto, como España, no tenemos nada que decir a esta misión que se ha producido esta noche. Creo que cada país tiene que dar explicaciones de los actos que realiza. Margarita Robles, que estará hoy en Quintos de Mora, en Toledo, en esa reunión convocada por Pedro Sánchez. Todo el gobierno al completo, los 22 ministros, con los que va a trazar la estrategia de acción del Ejecutivo durante los próximos meses. Es la tercera vez que Pedro Sánchez se reúne con su equipo en esta finca. Un encuentro de trabajo que no tiene ningún tipo de cobertura informativa, que llega en una semana muy complicada para el Ejecutivo, en el que se ha evidenciado que penden y dependen de un fugado, de un delincuente que está huido de la justicia española, y al que han tenido que ceder cuestiones de dudosa legalidad, como son las competencias en inmigración. Vamos a conocer los detalles de esta reunión en la finca Quintos de Mora. Ricardo Rodríguez, buenos días. Buenos días. La residencia propiedad del Estado va a acoger una cita del Gobierno al completo destinada a perfilar el diseño estratégico de las prioridades del trimestre, con los presupuestos generales del Estado como corolario. Una luz verde a las cuentas del Estado en abril otorgará un impulso decisivo a Pedro Sánchez para respirar al menos un año. Será el todo nada del presidente, eso trasladan desde la Moncloa, aunque su prefabricada mayoría dispare el precio de los votos de los variopintos costaleros sobre los que descansa la gobernabilidad del país. La extorsión de Junts para salvar esta semana los decretos en el Senado ha añadido nuevos grados de inestabilidad y marca la senda de una legislatura cargada de obstáculos. Una realidad tan palmaria ha quedado grabada en las alturas socialistas. La pretensión pasa por recalcular la dinámica de acción del Ejecutivo para minimizar daños o aminorar la producción legislativa y previsiblemente consensuando antes cualquier paso con los separatistas. Todo ello va a estar muy presente en Quintos de Mora. Precisamente en Toledo. También en esta misma provincia mantienen un encuentro en unas sesiones de trabajo el Partido Popular, la cúpula del PP con Feijóo a la cabeza. Van a marcar la estrategia a seguir después de las últimas cesiones de Sánchez a los independentistas. Antes han echado cuentas.
dicen que si Sánchez hubiera aceptado la oferta que le hizo Feijóo, los españoles nos habríamos ahorrado unos 3.400 millones de euros en calefacción en el precio de la carne, del pescado, de las conservas, con la reducción de ministerios. A esto habría que añadirle la rebaja en el IRPF para rentas menores de 40.000 euros. Maribel Sánchez. Ha sido Sánchez el que ha puesto en riesgo las cosas de comer, repiten en el Partido Popular, y los españoles lo van a ver reflejado en sus bolsillos desde este mismo mes de enero. Es más, si hubiera aceptado la oferta del PP, los de Feijóo calculan que nos podríamos ahorrar 1.200 millones de euros en calefacción, una cifra similar en el precio de la carne, pescado y conservas, con la rebaja del IVA, y otros 1.000 millones en la reducción de ministerios. A esto habría que añadir la rebaja en el IRPF para rentas menores de 40.000 euros. Es la prueba, dicen en Génova, de que si el PP se opuso al decreto anticrisis del gobierno es porque incorporaba medidas insuficientes y que van a dañar el bolsillo de los hogares más necesitados. Y es que, calculadora en mano, quieren hacer frente a la nueva campaña socialista que ataca a Feijóo para ocultar los pagos a Puigdemont. Antonio de Ray. La mañana. COPE. Estar informado. En menos de un mes, el domingo 11 de febrero, un coro va a cumplir el sueño de cualquier coro: el poder cantar en la misa de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Pero además este honor tiene una característica especial. Es un coro que pertenece a Fuentermejil, un pequeño pueblo de Soria, de tan solo 60 habitantes, la España rural, sin duda. Y para muestra es que sus integrantes no son jóvenes, todos son personas mayores. Es el caso de Rufino, tiene 81 años y además para él será la primera vez que salga de la provincia de Soria. Y en un principio, digo, pero bueno, ¿y dónde voy? Pero claro, después recapacité, digo, esta es una oportunidad única que el Señor nos prepara, y yo pensé después, efectivamente, digo, bueno, esta es una ocasión única, si no la aprovecho y salgo, ¿cuándo voy a ir ya? Rufino nos señalaba como artífice de todo a su profesor, es Sertor Díez, y nos ha contado cómo la terrible pandemia que hemos atravesado y que llevó a que la mitad de los integrantes del coro murieran, le movió a buscar un proyecto ilusionante. Perdimos bastantes efectivos, nos quedamos en 15 y yo dije, tenemos que hacer algo, después de lo mal que lo hemos pasado, este tiempo sin cantar, tenemos que buscar algo ilusionante, algo motivador. Así ponemos rumbo a las 7:30 de la mañana. Antonio de Ray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en Mutua.es. Este enero ven a Lidl y ahórrate más de 70 euros con nuestras más de 360 ofertas. Ahora 12 hamburguesas mixtas por 5,79, ahorras un 20%. Y 6 kilos de patatas por 4,99, ahorras un 35%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia. Un pincho de tortilla, por favor. ¿Con cebolla o sin cebolla? En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra gama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Citroën. El colágeno con magnesio de Naturtierra contribuye al funcionamiento normal de nuestros músculos y al mantenimiento de huesos y cartílagos. Colágeno con magnesio de Naturtierra, de Laboratorios Insa Diet. Calidad al mejor precio. De venta en supermercados y grandes superficies. Complementa tu vida, Naturtierra. Cuando vuelves de unas vacaciones, seguro que quieres encontrarte tu casa tal y como la dejaste, o sea, sin nadie. El seguro de hogar de Línea Directa, con cobertura por ocupación ilegal, ahora también se encarga de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas. Como entrenador busco compromiso, equipo y un jugador genial. Y en las rebajas unas zapatillas top. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Para acabar el día en la radio, el análisis y la reflexión de Ángel Expósito. Me quiero detener en unos datos que nos afectan a todos y que realmente son escalofriantes. Me refiero al balance de accidentes de tráfico en 2023. Murieron 1.145 personas en las carreteras. De lunes a viernes, españolas. de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna. todo pasa en COPE. Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Muy buenos días, la mañana que ha entrado ya en el segundo fin de semana de este recién estrenado 2024, que en el panorama internacional mira a esa zona de Oriente Próximo, no solo a Gaza, no solo al Líbano, ahora en un nuevo avispero que es el de Yemen, con esos ataques a los buques mercantes que pasan por el Mar Rojo, ataques de los hutíes de Yemen, y que ha recibido la respuesta, los bombardeos de Estados Unidos y Reino Unido. Y otro de los puntos también calientes en el contexto internacional es Ecuador. Desde que el presidente Noboa declarara el estado de alarma el pasado martes, el país ha sumido en una espiral de violencia a la que los cuerpos del orden no consiguen poner fin. Señor presidente Daniel Noboa, por favor, pare esto. Están matando a los policías. Por favor, ayúdeme. Tengo familia. Pare esto, señor presidente. El caos comenzaba con la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, uno de los mayores criminales de Ecuador. En las distintas prisiones se sucedieron motines en los que los miembros de la seguridad fueron secuestrados e incluso asesinados. En las ciudades, las bandas de narcotraficantes han tomado el control, aterrorizando a toda la ciudadanía, llevando al presidente Daniel Noboa a declarar un estado de emergencia de 60 días para que el ejército pueda actuar contra estas bandas, a las que se ha considerado como terroristas, como declaraba el propio presidente. Mi postura es que todos estos grupos terroristas son objetivos militares. Y si es que quieren resistirse, y si es que quieren hacer el alarde como hacen videos en Facebook, en WhatsApp, con rifles disparando al aire, que son los lobos, que son los estos, que son los de acá, bueno, pues sean valientes, peleen contra los militares. Vivimos un momento muy duro y que este gobierno... Quiero que escuches a Fernando. Fernando vive en Guayaquil, es una de las ciudades más afectadas por esta ola de criminalidad, y pudo ver con sus propios ojos cómo las bandas tomaron el control de las calles. Nos lo ha contado aquí en COPE. A las 3 de la tarde, estoy diciendo a las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, donde el ambiente es muy concurrido aquí en la ciudad, no había absolutamente un alma, solamente se veía gente maleante, gente que tenía en ese momento pensamientos solamente de matar y en ese momento pensamientos de hacer daño a la gente. Bueno, aquí hay que decir que en España viven más de 123.000 ecuatorianos que, lógicamente, están viviendo con máxima preocupación lo que está pasando en su país. Lo explicaba esta semana en Herrera en COPE Vladimir Pascual, que es presidente de la Asociación Ruminawi de Ecuatorianos en Madrid. A inicios del año 2000 hacen una reunión el cartel de Sinaloa y México y estudia qué país es el más apropiado para ellos instaurarse, y ven que Ecuador reúne las condiciones, como es un país dolarizado, tiene una frontera permeable que fácilmente se puede entrar y salir, unos políticos corruptos, jueces y fiscales fácilmente corrompibles. La estabilidad en Ecuador que pende de un hilo entre la lucha de poder entre las fuerzas de seguridad del Estado y las bandas criminales organizadas. Más noticias, te las cuento con Luz Calabor.
Pedro Sánchez reúne a sus ministros en la finca Quintos de Mora tras una semana muy complicada que se saldaba con la aprobación in extremis de 2 de los 3 decretos. El gobierno de coalición analizará la legislatura y las prioridades de los próximos meses tras unos primeros compases de la legislatura claramente marcados por la obediencia a los intereses de Junts per Catalunya. Todos los miembros del Ejecutivo de coalición estarán presentes en esta finca situada en la localidad de Los Llévenes, en Toledo. El Ejecutivo de Sánchez buscará una estrategia para afrontar los retos que le trae 2024, como la negociación de los presupuestos con los socios parlamentarios. Y Reino Unido y Estados Unidos explican ante el Consejo de Seguridad de la ONU sus ataques contra los hutíes de Yemen. Ambos países llevaron a cabo bombardeos contra posiciones de los rebeldes hutíes yemeníes con la intención de reducir la capacidad de los rebeldes apoyados por Irán y por el grupo terrorista libanés Hezbollah. Estos piratas atacan a buques comerciales que navegan por el Mar Rojo desde hace semanas, comprometiendo la seguridad en el comercio internacional. Las necesidades de las personas más vulnerables, como infancia o mayores, se pierden entre tanta noticia de actualidad. En Cruz Roja acompañan cada día a quienes más lo necesitan, sin dejar a nadie atrás. Y esto es gracias a personas que, como tú, se hacen socias. Para seguir estando al lado de quienes más lo necesitan, es imprescindible tu apoyo y tu compromiso. Visita cruzroja.es y hazte socio. Y este sábado continúa la 20ª jornada de Liga con un encuentro destacado. Raúl Iñares. Lo hará con 4 partidos. A las 2 de la tarde, Las Palmas-Villarreal. El Mallorca recibe al Celta a las 4:15. A las 6:30, el partido de la jornada, el Derbi Vasco, Athletic-Real Sociedad. Y para cerrar el sábado, el Betis recibirá al Granada a las 9 de la noche. Hay novedades también en el caso Negreira. El Confidencial destapó que Sánchez Arminio, jefe de los árbitros en la era Negreira, se pasó horas encerrado en un cuarto destruyendo documentos el día que lo cesaron. Y en el Dakar, Carlos Sainz es el nuevo líder de la 6ª jornada. Esto decía el español. Especial, difícil los 2 días. Al final hemos sobrevivido a ellos, que es importante. Vamos a llegar líderes al Rest Day, que es un buen balance de primera semana. Ahora hay que seguir para adelante, como empezamos, día a día, con humildad y a tratar de ir pasando días sin cometer grandes errores y a ver qué pasa. También hay noticias en balonmano. Los hispanos debutaron en el Campeonato de Europa con derrota y dando muy mala imagen. España 29, Croacia 39. Podrás seguir la jornada de Liga y todas las novedades del deporte en Tiempo de Juego a partir de la 1 de la tarde. Con el repaso a los periódicos de este sábado. Guillermo Vila, buenos días de nuevo. Hola, Antonio. Los periódicos que tratan de explicar las consecuencias de la subida del salario mínimo, sobre todo lo que tiene que ver con el aumento de los costes para la contratación después de un aumento del 54% desde 2018. Las empresas pagarán 1.260 euros más al año por cada empleado, dice ABC, que sostiene también que el coste para el tejido productivo asciende al entorno de 3.000 millones extra en cotizaciones. Muchas empresas van a cobrar, se quejan algunos empresarios en La Razón. Muchas empresas van a cerrar. De hecho, la subida de costes laborales y del salario mínimo ha costado ya casi 100.000 empleos en el sector agrario. El Mundo explica también que el nuevo salario rebasa ya el 60% del salario medio. Una pequeña victoria para la vicepresidenta Yolanda Díaz tras el fracaso de su decreto anticrisis en el Parlamento. Y en lo que ABC califica de operación de lavado, Díaz no solo se hizo la foto con los sindicatos, sino que hizo una fulgurante aparición en una playa gallega para unirse al Nunca Máis contra los Peles durante unos minutos, retratándose con un arel cribando una minúscula porción de un arenal de La Coruña. 7:37 seguimos. Seguimos avanzando en la mañana del fin de semana de COPE, acercándonos ya al Ecuador del mes de enero y con la resaca de las últimas cesiones de Sánchez a Puigdemont para salvar in extremis 2 de los 3 decretos clave del gobierno. Todavía hay mucha letra pequeña que no nos han contado, que tiene complicado encaje incluso legal, y mucho de lo que ha trascendido es porque lo ha filtrado Junts, como ese supuesto instrumento para forzar la vuelta de las empresas que abandonaron Cataluña. Si este martes, desde la formación catalana, desde la formación separatista, apuntaban incluso a sanciones económicas para las compañías que no regresaran, finalmente acordaron la reforma de la ley de sociedades de capital. Reclaman la derogación de 2 artículos en los que se da libertad a las compañías para establecer su sede independientemente de dónde esté su mayor explotación, su mayor negocio. Susana Moneo, buenos días. Hola, muy buenos días, Antonio. Estamos hablando, Susana,
de que casi 9.000 empresas han abandonado Cataluña en los últimos años. Sí, han sido 8.934 empresas las que se fueron desde el 1 de octubre de 2017 ahuyentadas por el proceso. Cambiaron su sede social, aunque su principal actividad económica o su producción la mantuvieron en Cataluña. El Gobierno justifica el acuerdo en que con la reforma se evitará que las empresas hagan ingeniería fiscal, dicen, y que tengan la producción en un sitio y la sede social en otro territorio, que es donde finalmente pagan los impuestos. Madrid, Valencia y Aragón son las comunidades donde han reinstalado su sede la mayoría de estas sociedades. Y muchas ya han dicho y han repetido en multitud de ocasiones que no tienen intención de volver. Esta semana en Herrera en COPE precisamente hemos escuchado al responsable de una de esas compañías que se vieron obligadas a abandonar Cataluña ante la ausencia de seguridad jurídica y también ante los delirios del intento de golpe separatista. Es Félix Revuelta, presidente de Naturhaus. Y no pudieron a una zona de España en la cual la seguridad jurídica es inexistente, las políticas económicas son irracionales, la política lingüística no te permite captar talento, porque claro, tú coges mañana y quieres fichar a un señor que venga de Estados Unidos, Inglaterra, para tu empresa, y le dices que tiene que venir a Barcelona y no te va a venir, porque claro, en cuanto le dicen que tiene que escolarizar los niños en catalán, me dice, ¿yo para qué voy a hacer perder mis hijos en una lengua que se habla en una región? Es que es una cosa absurda. Félix Revuelta explicaba así las razones por las que trasladaron la sede de su empresa y sobre todo recalcaba lo de la inseguridad jurídica. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a analizar todo esto y voy a saludar ya a don Jorge Díaz Lanchas, que es profesor de Economía de Comillas y CADE. Profesor, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el Gobierno ha rechazado que se vayan a imponer multas, al menos de lo que poco que ha trascendido. Esa era la pretensión inicial que desveló Junts. No conocemos todavía el alcance del acuerdo para reformar la ley de sociedades, pero lo cierto es que hay inquietud, hay malestar empresarial. ¿Hasta qué punto supone incrementar los controles? Bueno, o sea, en primer lugar sería pues una medida totalmente arbitraria, ¿no? Que es fruto del juego político, y aunque no sabemos si realmente hay negociación sobre ello y cuáles serían los detalles, porque sobre todo en este caso estaríamos hablando de necesitar los detalles, las condiciones en las que se aplicaría políticas en este sentido. Entonces, bueno, con esto quería decir que sería una medida que claramente iría en contra de la integración, no solo del mercado único español, sino también del mercado europeo. O sea, básicamente porque las empresas al final intentan a lo largo del territorio de un país explotar un poco las ventajas comparativas que tienen esos territorios, y ya donde esté declarado fiscalmente dentro del mismo país, a efectos del cómputo final, no tiene especialmente mucho impacto en las cuentas fiscales de las regiones. Entonces, donde esté localizado la sede fiscal, bueno, es más un tipo de señalización hacia el exterior, más que un efecto fiscal propiamente. Sí, don Félix, se da a entender desde el Gobierno que hay compañías que están haciendo trampas o que bordean la ley, pero ¿esto va a facilitar la vuelta de esas compañías o además impedirá por inseguridad jurídica que se instalen nuevas sociedades? Bueno, claramente estaría lanzando un mensaje de que puedes tener costes adicionales, puramente en este caso arbitrarios, y obviamente acrecentaría la inestabilidad política y sobre todo la institucional, porque puesto que no estarían jugando con reglas claras y definidas acerca de dónde instalar la planta. Entonces eso incluso podría repercutir a la productividad de la economía española. No solo estamos hablando de aquellas regiones donde potencialmente e hipotéticamente se podrían mover las empresas, sino en conjunto de la economía española se podría haber resentido simplemente porque no se da credibilidad o tranquilidad en un periodo temporal lo suficientemente largo. Además que en cualquier caso se tendría que justificar y argumentar muy bien cuál es el hecho punitivo o sanción que se estaría provocando por el hecho de que una empresa esté localizada en otra provincia dentro del mismo país, entonces y multarle por ello. Entonces, bueno, pues en ese sentido yo creo que no entra dentro de aquellos condiciones por las cuales se puede declarar una infracción a una empresa, ¿no? En todas estas nuevas cesiones del gobierno de Sánchez al partido Puigdemont, evidentemente entra en juego la política. Pero si nos ceñimos o nos centramos exclusivamente en lo empresarial, en lo económico,
¿Qué es lo que determina que una empresa se instale en un lugar o en otro? ¿Qué debería hacerse para atraer precisamente negocio? Que es lo que reclama ahora Junts, después de ver cómo casi 9.000 empresas se han ido de Cataluña en los últimos años. Bueno, si es que ellos, el querer intentar aplicar una medida de este tipo o buscar desde una cesión en este sentido por parte del Gobierno Central, lo que está reconociendo implícitamente Junts es que lo que necesita una empresa para poder instalarse en una región y no en otra dentro del mismo país, básicamente es tener tranquilidad y seguridad jurídica, saber que en 10, 15, 20 años no va a haber un cambio normativo totalmente arbitrario, que no venga incluso defendido o potenciado por la Unión Europea. Entonces, lo que quiero decir con esto es que... Pero es que precisamente es eso lo que no les están garantizando ahora mismo. Claro, por eso mismo que lo que está reconociendo es que desde sus actuaciones en 2017, pues lo que ha habido es un deterioro paulatino de la inestabilidad en Cataluña, y que eso es lo que ha ahuyentado a las empresas en ese sentido. Ahora ya, respondiendo un poquito a la pregunta que me hacíais, básicamente las empresas lo que necesitan para localizarse es mano de obra, sobre todo cualificada y que pueda responder a las necesidades del sector en la que opera la empresa. Luego también cercanía a proveedores, a clientes, también mucho acceso fácil y rápido a las instituciones públicas, a la generación de trámites. Entonces, claro, si ahora quisiéramos imponer costes adicionales, como digo, puramente arbitrarios y fruto de la negociación política, pues estaremos generando un incentivo más para que las empresas no quisieran quedarse en este caso fiscalmente en Cataluña y que tuvieran incentivos para irse a otras zonas que cumplen esos requisitos de mano de obra cualificada, de empresas productivas, de sectores con complementariedades entre ellos, etcétera, ¿no? Bueno, pues hemos hablado de una de las cuestiones que ha cedido esta semana el gobierno tras las presiones de Puigdemont y a cambio de salvar 2 decretos clave del gobierno. Hemos hablado mucho de las competencias de inmigración, hemos hablado mucho también de la eliminación del artículo que pedía la Unión Europea y que Junts temía por la amnistía. Hemos hablado también de la publicación inmediata de balances fiscales y sobre todo esa reforma legal que acabamos de analizar para presionar a las empresas que se fueron el 1 de octubre de 2017. Lo hemos hecho con Jorge Díaz Lanchas, que es profesor de Economía de Comillas y CADE. Profesor, gracias por estar en la mañana del fin de semana de COPE. Un abrazo. Muchas gracias a vosotros. Susana Moneo, hay todavía letra pequeña que no conocemos, pues pero sí, de todos los asuntos que acabo de mencionar, especialmente de la inmigración, pero de esto también, ¿qué pueden hacer desde el gobierno de la Generalitat o del gobierno de España para presionar a las empresas que se fueron del 1 de octubre? Lo iremos conociendo. Sí, lo que nos queda por saber, ¿eh? Buen fin de semana, Susana. Igualmente, gracias. Un abrazo. Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Como fotógrafa busco captar un instante único y en las rebajas un abrigo muy fashion. Cuando buscas no siempre encuentras, pero en las rebajas del Corte Inglés siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del Corte Inglés. En tienda web y app. Antes de que nos den las 8, como cada sábado en la mañana del fin de semana de COPE, es momento de irnos al cine. Quedan 2 meses para la gala de los Oscar. Esta semana hemos conocido los ganadores de los Globo, los que ha arrasado Oppenheimer, de Christopher Nolan. Se fue de vacío La Sociedad de la Nieve de Bayona, que todavía tiene opciones, claro está, para los Oscar. Será, ya digo, dentro de 2 meses, el 11 de marzo. De momento vamos con los estrenos de esta semana. Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Lo que resta también, que no lo he dicho, es menos de un mes para la gala de los Goya, que este año se entregan, si no recuerdo mal, en Valladolid, ¿no? Sí, efectivamente. Y el primer estreno de la semana tiene varias nominaciones a los galardones del cine español. Es lo último del director Salvador Calvo, con un buen reparto, un guión, Jero, que no te termina de convencer y que ha llamado Valle de Sombras. Estamos en tierra de dioses. Este es el paraíso. Hay que ser muy fuerte para sobrevivir a las montañas. ¿Estás preparado para contarles qué pasó? Bueno, vaya por delante que tiene muchas virtudes esta película. Para empezar, está rodada en el Himalaya, en la zona india, en el valle de Cuyu, que es donde se ambienta esto, en el año 1999. Una pareja de españoles, él y ella, con el hijo de ella,
van allí de vacaciones, en fin, un poco frívolamente, porque ya desde el principio hay un enfrentamiento entre las dos culturas en busca de marihuana y de sexo, no dan para mucho los protagonistas, y sufren una experiencia muy traumática que lleva sobre todo al protagonista, Miguel Herrán, que lo interpreta Miguel Herrán, recordemos este chaval joven que ganó el Goya hace años, y que ha protagonizado La Casa de Papel, ahora Los Farad, está en plena forma el tipo, también físicamente, porque es una película de aventuras. Empieza como un thriller, luego sigue como un drama conyugal y luego como una película de aventuras en el Himalaya, con encuentro también con el budismo, los lamas, en fin. O sea, en ese sentido es interesantísima la película, con una fotografía del Escatala sensacional, con esta banda sonora de Roque Baños, o sea, primera fila, y una buena puesta en escena de Salvador Calvo, que es el que hizo Adu, Los Últimos de Filipinas, en 1898, y un montón de series. ¿Qué pasa? Que el guión es un poco disperso, quizá porque quiere abarcar mucho, y me ha faltado un hervor, o sea, para que me entusiasme. Me deja un poquito frío, no me acabo de implicar con los personajes, pero es una película valiosa que puede gustar al gran público, o sea, que a lo mejor hace taquilla, y es una buena noticia para el cine español que se hagan producciones de esta entidad. Lo siguiente es una ensalada de sangre, escenas de acción, violencia gratuita para el que les guste, en una historia que transmite una idea un tanto errónea de lo que es la justicia. Protagonista, Jason Statham. Es una película que han titulado Beekeeper, el protector. Protejo la colmena. Cuando el sistema se desequilibre, yo lo corrijo. ¡Tenemos leyes para estas cosas! Hasta que fallan. Después me tenéis a mí. Eres un problema. Está claro que lo soy. Bueno, es un apicultor que efectivamente forma parte de un grupo selecto que está al margen de toda ley y que actúa cuando el sistema falla, ¿no? O sea, cuando tiene que proteger a la colmena contra los avispones. Avispones que en este caso han cometido un error, que es dejarle sin ningún dinero a una mujer con una estafa informática, incluida una asociación benéfica que ella llevaba, y cuyo mejor amigo es un beekeeper, y además es Jason Statham, que no solo protagoniza sino que produce esta película que, como diría un amigo mío, tiene muy buen reparto mientras mueve la mano. Es lo único que aporta. ¿Es entretenida? Sí. ¿Desde el punto de vista ético es presentable? No, ni de broma. O sea, es la justicia por su cuenta, venganza y puño va, puño viene. Tiene sus golpes de humor, es entretenida, se deja ver, punto y final. ¿Te ha gustado un poquito más la siguiente? Que protagoniza Koji Yasuko, que bueno, fue premio al mejor actor por esta película en el Festival de Cannes. Perfect Days. Hola, tío. Nico, ¿sueles escaparte? Mañana es mañana y ahora es ahora. Ahora es ahora. Bueno, te ha gustado porque descubre la belleza entre las cosas sencillas. Sí, efectivamente, y porque además tiene una banda sonora, para empezar, con esta canción de Lou Reed, que es muy amigo de Wim Wenders. Ganó también el premio al jurado ecuménico, lo cual dice mucho de esta película, y representa a Japón en los Oscars, una película dirigida por un alemán, Wim Wenders, que acaba de señalar en una entrevista de esta semana que ha buscado el lado espiritual de Japón, pero lo hace de un modo muy sutil. A él le invitan a ver una serie, 15 me parece que eran, baños públicos que hicieron en Tokio después de la pandemia. A él le encanta la arquitectura. Pensaban que le podía interesar hacer un documental de eso. No, hizo esta película que sigue el día a día rutinario y a la vez lleno de belleza, lleno de alegría, de un tipo que hace muy bien su trabajo limpiando esos baños públicos. Tiene una serie de encuentros, algunos más sencillos, otro con su sobrina, donde tú adivinas que hay detrás todo un pasado. Es maravillosa, es contemplativa, es preciosa, formato 4:3, en fin, como si fuese una pantalla de televisión, y una selección de canciones que el protagonista escucha en un casete. Te puedes imaginar por dónde van los tiros. Cine gourmet para iniciados. A mí me entusiasma, a mí me encanta, es de las mejores películas de este año, pero claro, es ardua para el espectador convencional. Lo anotamos. Si te hablo de Maite Alberdi, te estoy hablando de una directora y guionista chilena que nos estrena en los cines un documental. Augusto Palina, sobre la lucha contra el Alzheimer, es La memoria infinita. Nos parece muy importante reconstituir la memoria. Es siempre un intento de verse a sí mismo. También necesitamos asumir los dolores, elaborar nuestros duelos. Bueno, esta directora que hizo A la gente topo, que era buenísima, llegó a competir por el Oscar, hace la historia real de un documentalista y periodista llamado Augusto Góngora, muy luchador contra Pinochet, que documentó mucho las barbaries que hizo durante la dictadura, y que está casado con Paulina Urrutia, que fue ministra de Cultura con Bachelet.
¿Qué pasa? Que con 62 años empieza a tener Alzheimer él. Y empezaron a filmarlo. Entonces todo ese material lo ha manejado Maite Alberdi para hacer un elogio del amor que sienten y del sacrificio que supone para ella sacar adelante la enfermedad de él. Es una preciosidad, es un elogio del amor conyugal en la vida, en la muerte, en la enfermedad y Está magnífico, o sea, es una película preciosa que opta, fue premio el jurado en el Festival de Cannes y opta al Goya a la mejor película iberoamericana. Desde luego es muy valiosa y mucho más valiosa que las otras dos películas que la habíamos visto. No hace falta que pongamos la música, si te parece las comentamos. El rapto, yo no sé si tú has oído hablar de este caso, que era el caso Mortara. Mortara, del secuestro de Edgardo Mortara. Esto es este chaval judío que en el siglo XIX estaba en los estados pontificios y decía la ley que si alguien se convertía al catolicismo tenía que ser educado en el catolicismo. Y entonces una criada cristiana, que no podían tenerla, por cierto, bautiza en artículo mortis, o sea, a punto de morir a un bebé. Entonces cuando se enteran las autoridades eclesiásticas, cogen al niño. Entonces se llamó siempre el secuestro. ¿Qué pasa? Que era dirigido Marco Bellocchio, que es comunista y militantemente anticatólico, con lo cual ponderada no es. Conviene revisar la historia, es una buena ocasión de hacerlo, porque es una historia discutible, por supuesto, con todas las soluciones, pero el retrato que hace de Pío IX es caricaturesco. Y luego hay una propuesta española, Honeymoon, de Enrique Otero con Javier Gutiérrez y Natalie Poza, que intenta hacer una película entre los Coen y Tarantino, muy extraña, ambientada y rodada en Galicia, con un matrimonio que está en crisis y se mete en un lío monumental, demasiado rocambolesco. Bueno, más interesantes sin duda son las propuestas de 13 para este fin de semana, y hay una, es un auténtico clasicazo. Te emplazamos para mañana domingo, la cita es a las 6:15. Hay que tomárselo con tiempo porque son, creo recordar que casi 4 horas de película, casi. 3 horas largas. Lawrence de Arabia. Mira la música de Maurice Jarre. Sube ahí. La verdad es que acabar el fin de semana con David Lean, con Peter O'Toole, con Alec Guinness, con Anthony Quinn, recreando la vida compleja y singular y llena de aventuras de Thomas Edward Lawrence. Ganó 7 Oscars esta película, pues es un prodigio. Claro, ayer ya empezamos con Set de Mal de Orson Welles. Ayer nos puso García el listón muy alto. Hoy sábado tenemos también Ejecución Inminente de Clint Eastwood, que está bien. Mañana nos podemos echar unas risas con José Luis Ozores en Hoy como Ayer, y ahí va otro recluta. Y tenemos un buen clásico del cine aventuras el domingo también a las 9:55 de la mañana. Piratas del Mar Caribe de Cecil B. DeMille con John Wayne. Nada menos. En el mar esta vez John Wayne. Yo hoy me vas a dejar y me voy a quedar en todo lo alto con Lawrence de Arabia. En el desierto, tú te quedas en el desierto. Mañana a las 6:15. Gracias, Ger, un abrazo. Gracias a ti, adiós. Antonio de Ray. La mañana. Escuchas COPE. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con un equipo de expertos dispuestos a ayudarte en lo que necesites y más de 100 tiendas Pro con horario ampliado desde las 7 de la mañana. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más Pro. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. Pero qué ricos están estos tomates. Son nuevos, se llaman Mar Azul. ¿Qué pasa, que se cultivan en el mar? Sí, hombre, como el mejillón. Que no, que son de Motril, de la empresa hortícola Guadalfeo. ¿Y por qué son azules? Porque tienen antocianinas. Muy sanos. Y ricos. Tomates Mar Azul, la mar de sanos, la mar de buenos. Si abres el libro del bien vivir por la página 9 podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la ONCE puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la ONCE. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta. Javi, ese jersey te queda como el maniquí. ¡Perfecto! Cariño, ¿es que le estás hablando al maniquí? Si no ves bien, ven a las regafas de General Óptica. Ahora tienes todas las gafas con un 40% de descuento en cristales. General Óptica, tu mirada eres tú. ¿Hasta cuándo va a subir el aceite de oliva? ¿Cuánto se va a encarecer la cesta de la compra? La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Y mientras tanto, los corderos siguen en niveles históricos. Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española. También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.